de pasajes de la Biblia. Hay algunos buenos lectores que se animan. Bueno, vengan a buscar algunos trocitos. Acá tenemos uno, nada más, tengo 2 lectores buenos. ¿Y los demás qué pasó? ¿Se saltaron la escuela? ¿Qué pasó? Acá tenemos otro que se anima, bien. Bueno, y tenemos un masculino dentro de esto, como dicen los policías, ¿no? Dicen masculino. Bien. Pensar en esta parábola nos hace pensar en Jesús enseñando. Obviamente, ¿cómo le decían? El maestro. Le decían el maestro. Porque era justamente eso, era un maestro para compartir las verdades del reino de los cielos. Qué complejo. No tenían, es como si nosotros ahora nos ponemos acá y nos ponemos a enseñar algo de física o algo de química o algo por el estilo, ¿no? Todas esas cosas tan complejas. Bueno, mucho más complejo todavía, porque lo de física o lo de química lo podemos demostrar de alguna manera, pero las verdades del reino de los cielos eran Jesús mismo llegando en ese momento. Entonces Jesús tenía que tomar elementos conocidos por la gente y con eso enseñar. Hay muchísimos relatos que tienen más o menos temáticas parecidas, principalmente en las enseñanzas de Jesús. Se habla del agua desde muchos lugares, se habla de los bienes desde muchos lugares, se habla del campo, de la cosecha, de la siembra, y hoy en particular vamos a hablar de la cizaña. ¡Chan! No estoy hablando de la cizaña que meten algunos, eso es una derivación justamente de esa palabra. No sé si alguien acá estamos cerca de Escobar, si alguien es más experto en el tema de plantas o algo por el estilo, nos puede contar algo de la cizaña. ¿Tenemos algún experto en botánica o algo por el estilo? Ninguno. Se dedican a otros menesteres. Están cerca de las flores, pero no meten mano en la tierra. Bueno, no importa. Algo vamos a aprender y algo vamos a tratar de hacer. Todos esos relatos de Jesús eran parecidos. Fíjense que Mateo 13 es un capítulo muy interesante porque cuenta varios relatos. Habla del trigo primero, ¿sí?, de la parábola del sembrador, y ahora habla otra vez del trigo, pero habla metido entre medio la cizaña. Y dentro de unos versículos más adelante vamos a encontrar, o entre medio en realidad, vamos a encontrar que Jesús está contando una consecuencia del trigo, porque está hablando de la harina y de la levadura metida en el medio. Es decir, Jesús está enseñando a partir de realidades muy comunes. Por ejemplo, en el caso ese de la levadura, Jesús se había metido, ¿dónde? En la cocina misma de la familia. Es decir, a ver, más simple y más sencillo que explicar con cosas de la cocina no se podía hacer. Y en este caso, Jesús está explicando con algo muy sencillo. Creo, por la idea y por lo que era la forma descriptiva de Jesús, por ejemplo, cuando está Jesús con la mujer samaritana, ¿de qué hablan? A ver, de agua. ¿A dónde estaban sentados? En un pozo de agua. ¿Y qué estaba haciendo la mujer? Buscando agua. ¿Y de qué hablaron? De agua. Bueno, en este caso Jesús está seguramente con un grupo de personas muy interiorizadas con el tema del campo, no tanto como ustedes, ¿sí?, que están cerca de las flores pero no conocen los detalles. Interiorizadas con el tema del campo, y en el caso del sembrador, la parábola anterior, es casi seguro que Jesús estaba viendo, o la gente estaba viendo detrás a un señor que estaba sembrando. Y entonces le dice, ven, no dice exactamente así el texto bíblico, pero me imagino, Jesús dice, ven, miren, ahí hay un sembrador que salió a sembrar. Fíjense, miren, parte de la semilla cayó acá, parte allá. Y ahora, cuando llegamos a la parábola de la cizaña, Jesús le dice, ven a aquel otro cultivo que está allá. Miren, trigo.
Bueno, no todo es trigo. Y ahí empieza a explicarles la parábola de la cizaña. Hablemos un poquitito, antes de meternos en el texto, de qué es la cizaña. Nosotros tenemos asociado la idea de un hablar malicioso, ¿no? Ese mete cizaña o esa señora mete cizaña. ¿Qué está haciendo? Está metiendo cosas torcidas y perversas por detrás, por abajo, muy en forma escondida, en forma muy sucia, digamos, lo está haciendo. Y realmente eso es algo que quedó de la idea real de la planta cizaña. La planta cizaña es una plaga, o sea que los cizañeros son plaga, si lo queremos asociar directamente. Es una planta que sale espontáneamente sale, ¿sí? ¿Cuándo sale? Ya lo vamos a ver en el texto. Pero lo particular que tiene es que es muy parecida al trigo, ahora lo vamos a ver. Tenemos ahí, vamos con la siguiente lámina, a ver. No, una anterior, a ver, quedó en el medio una. Nos faltó una lámina. Bueno, anda a la anterior entonces, que tiene las láminas donde se ve el trigo, por favor. Ahí tenemos. Estamos viendo acá, y esto parece que fuesen todos espigas de trigo, ¿sí? Bueno, no son todas espigas de trigo. Ahí hay mezcladas espigas de trigo y espigas de cizaña. Hay una, ahora la tenemos acá. Bien, gracias. Esto es una espiga de trigo puro. Y estas son diferentes espigas de cizaña. Muy parecidas, pero una de las cosas más dramáticas de esto es que, vieron que el trigo tiene granitos, ¿no? Y la cizaña también tiene granitos. La harina del trigo, la molienda del granito, es harina que se come. La molienda del granito de la cizaña es veneno. Chan, pequeña diferencia, ¿no? Y Jesús justamente trata de hacer énfasis en esto. Es casi igual al trigo cuando está creciendo, pero realmente cuando llega a esta altura, que es estar en grano, ahí empiezan a diferenciarse. Pero empiezan a diferenciarse en un momento en donde las raíces abajo de la tierra ya están cruzadas, ya están mezcladas, ya las raíces se han expandido por todos lados. Y si se arranca la cizaña, ¿qué riesgo tenemos? Que se arranque el trigo bueno también. Entonces, no se puede sacar una sin dañar la otra. Imposible separar sin dañar lo bueno al arrancar la maleza. Así que la enseñanza de Jesús es: déjalos crecer. Vamos a leer el pasaje bíblico. Yo voy a leer después los ayudantes me van a ayudar un poquito más adelante. Vamos a leer Mateo 13, 24 al 30 y 36 al 43. Si quieren seguir en sus Biblias o lo van a tener acá en la pantalla. Jesús les puso otro ejemplo. En el reino de los cielos sucede lo mismo que le pasó a uno que sembró en su terreno muy buenas semillas de trigo. Mientras todos dormían, atender acá, llegó un enemigo y entre las semillas de trigo sembró semillas de una mala hierba llamada cizaña. Y después se fue. Cuando las semillas de trigo produjeron espigas, los trabajadores se dieron cuenta de que también había crecido la cizaña. Entonces fueron a donde estaba el dueño del terreno y le dijeron: Señor, si usted sembró buena semilla de trigo, ¿por qué también creció la cizaña? Señor, ¿por qué? ¿Escucharon alguna vez eso? Señor, ¿por qué? Bueno, esto es viejísimo, ¿eh? Desde esa época el Señor, ¿por qué? Y más atrás también, Job, etcétera, ¿no? Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué?
Y el dueño les dijo, esto lo hizo el enemigo. Los trabajadores le dijeron, ¿quieres que vayamos a arrancar la mala hierba? Y el dueño les dijo, no, el trigo y la cizaña se parecen mucho y a lo mejor ustedes van a arrancar el trigo junto con la cizaña. Mejor dejen que las dos plantas crezcan. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, podremos distinguir cuál es cuál. ¿Cuál es el trigo? ¿Cuál es la cizaña? Entonces enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña, la amontonen, la quemen y luego recojan el trigo y lo lleven a mi granero. Es fuerte, ¿no? Porque no está hablando de algo suavecito, está hablando de que va a llegar un momento, trigo, cizaña separado, la cizaña la van a amontonar, la van a quemar, listo, destrucción final, y las buenas semillas de trigo van a ir al granero, ¿de quién? Del Señor. Pero Jesús después tiene que explicarlo, como siempre, porque los discípulos fueron a decirle, explícanos por favor qué significa el ejemplo de la mala hierba en el terreno. Y Jesús muy rápido se los explica y le dice, miren, el que siembra la buena semilla de trigo soy yo, Jesús. Ahora, ¿ustedes se acuerdan que Jesús encomendó el mensaje a quiénes? A los 12. Y los 12 siguieron encomendando y así seguimos encomendando unos a otros y entonces estamos siendo las manos de Jesús sembrando hoy. El terreno es el mundo y las buenas semillas de trigo son todos los que obedecen las leyes del reino de Dios. Las semillas de cizaña son los que obedecen al diablo, que fue quien las sembró en el mundo. Es decir, no hay nada malo que provenga de Dios. La cizaña proviene del diablo. Siempre. ¿Está claro esto? ¿Sí? Y entonces sigue explicando Jesús. El tiempo de la cosecha es el juicio final. No se asusten, no los quiero sentar sobre el fuego. Yo voy a hablar de lo positivo de esta parábola. Y los trabajadores que recogen la cosecha son los ángeles. Cuando Dios juzgue a todos, será cuando se arranca la mala hierba y se quema. Yo, el Hijo del Hombre, enviaré a mis ángeles para que saquen de mi reino los que hacen lo malo y obligan a otros a hacerlo. No solo que hacen, sino que obligan a otros a hacer lo malo. A esas personas, los ángeles, acá ya no habla de fuego, dice, los echarán en el infierno. Y allí tendrán tanto miedo que van a llorar y le van a rechinar los dientes. Los que obedecen a Dios brillarán en el reino del Padre, así como brilla el sol. Ustedes, si en verdad tienen oídos, presten atención. ¿Dónde estás? ¿Sos trigo o sos cizaña? Bueno, te voy a pedir que vuelvas muchas veces a la imagen esa, ¿sí? A la segunda, la imagen esa que dice cizaña de un lado, trigo de otro, si se puede volver. Realmente, esto tiene muchas aplicaciones a nuestra vida y Jesús lo hace de una forma muy práctica, muy directa. Realmente el mismo relato es súper claro. Si yo dijese ahora, miren, ya está, terminó el sermón, ha sido claro. La lectura de la palabra es clara. Cuando no la entendemos es porque estamos encerrados en algunos de nuestros conceptos. Pero quiero meterme en algunos recovecos para sacar algo un poco más todavía de provecho de esto que tiene la palabra. Estamos acostumbrados a ver la cizaña, ¿o no? Con que miren un ratito un noticiero, ya está.
miran un poquito de WhatsApp, miran un poquito de Instagram, miran un poquito de Facebook. Ya está. Vieron toda la cizaña que anda, va y viene por todos lados. O sea que estamos acostumbrados a ver que crece la cizaña y es más, no sé si se les dio la idea algún día de contabilizar en un noticiero cuántas noticias buenas y cuántas noticias malas hay. ¿Contaron eso alguna vez? Pero, a ver, más o menos a dedómetro, ¿cuántas y cuántas? Sí, pero yo diría, hablemos del hoy, porque estamos viviendo hoy. El de atrás es atrás. Vos decías 80-20. 80 malas, 20 buenas. Bueno, dichosa, decime qué canal mirás para encontrar 20 buenas. Porque lo malo vende. ¿Y saben qué? La gente mira y se engancha a ver cizaña. Le encanta meterse y engancharse en eso. ¿Quién está laburando y trabajando detrás para que retroalimentemos eso? El diablo, sencillamente. Y así como, ¿se acuerdan la parábola del sembrador? A 30, a 60 y a 100 por uno. Cada espiga de estas, después si tienen tiempo en su casa, cuenten una espiga y vean cuántos granitos tiene adentro, ¿sí? Lo máximo que puede tener una espiga son más o menos 100 granitos. Eso es todo lo que puede multiplicarse. 100 granitos son 100 potenciales nuevas espigas. ¿Me siguen hasta ahí? La cizaña se multiplica de la misma forma. El mal se multiplica de la misma forma. ¿Entendemos esto? Va generando granitos y cada uno de estos granitos, si cae en tierra, es una nueva semilla de cizaña. Y piensen que si estamos todo el día escuchando malas cosas, estamos generando semilla de nueva cizaña. Por cualquiera de los medios, por cualquiera de las redes, por cualquiera de las conversaciones que nosotros podemos tener. Una particularidad de las semillas de trigo que sembró este campesino, porque lo primero que empieza a sembrarse en ese terreno no es la cizaña. Si ustedes leen bien el relato, descubren que lo primero que se sembró fueron, dice el pasaje, muy buenas semillas de trigo. Claro, en aquella época no estaba Monsanto, BAF y todas las químicas que hoy hacen algunas magias medio extrañas con los sembrados, ¿no? Pero en ese momento la semilla de trigo era cuidada artesanalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que cada campesino cuidaba sus propias semillas. Las secaba, las desgranaba, las secaba, las preparaba, las cuidaba para la próxima cosecha, para la próxima plantación. Esto quiere decir que somos responsables de hacer artesanalmente la obra de cuidar la buena semilla. Hay un devocional que sigue circulando hace muchísimos años que se llama La Buena Semilla. Creo que algunos lo habrán visto, antes venía con libritos, ahora viene digital. Y eso habla del cuidado que tenemos que tener con lo que estamos sembrando. No se puede sembrar cualquier cosa. No se puede sembrar exitismo, no se puede sembrar ninguna cosa que sea demasiado fantasiosa o que sea fantasiosa. Debemos sembrar la buena semilla que estamos aprendiendo. Me encantó que entre los anuncios dijeron vamos a sentarnos a estudiar doctrina o vamos a estudiar principios. ¿En qué creemos? Cada uno de los detalles en qué creemos. Eso es cuidar artesanalmente la buena semilla. Pero permítanme hacer en esto el concepto o la idea de que a veces corremos el riesgo de industrializar el Evangelio y de hacer del Evangelio un proceso industrial. ¿Por qué? Y bueno,
porque creemos que hay una sola máquina de producir o de compartir buenas semillas y a veces esa única máquina de compartir buenas semillas termina siendo el pastor o el predicador del momento acá adelante. Pero esa industria, entre comillas, funciona ¿cuántas horas por semana? ¿Cuántas horas por semana funciona este espacio o algún espacio de enseñanza dentro de esta iglesia? ¿Cuántas horas? Los domingos, por ahí los miércoles, por ahí los sábados, por ahí las mujeres. ¿Cuántas? ¿6, 8, 10 horas en la semana? Bueno, imagínense que nosotros tenemos, además de dormir y comer, unas 14 horas por día de actividad. Multiplicado por 7, o sea, ni siquiera estamos cubriendo un día de funcionamiento. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que que estamos pensando en la industrialización de la semilla. ¿Se entiende esto? La buena semilla es la que vos cultivás a partir de lo que el Señor te ha dado a vos, en tu casa, en tu entorno, en tu ámbito de trabajo, en tu escuela, en tu facultad, en los lugares donde te moves. Ahí está el cultivo que vos hacés de la buena semilla. Y ahí está la multiplicación. Y por eso en el medio Jesús cuenta la parábola de la levadura. Dice, la levadura es un poquitito así, vos, un poquitito así, metido en una montaña de harina. Y ahí se produce la fermentación y ahí se produce la expansión. Volvamos a la idea de nuestra parábola. ¿Cuándo sucede el hecho que en ese excelente sembrado de trigo se mete el enemigo? ¿Cuándo sucede eso? ¡Wow! Dicho común, cocodrilo que se duerme es cartera, ¿no? Creo que lo tenemos bastante común y es bastante popular en nuestro Buenos Aires, al menos. Y realmente creo que acá viene la idea. Jesús usó muchísimo la palabra velad. Y la palabra velad nosotros la asociamos a otra cosa, ¿sí? ¿A qué la asociamos? A un velatorio, ¿sí? Y de ahí viene la idea, en realidad, es de estar despiertos. Pero la asociación de Jesús con la palabra velar no es con velar a un fallecido. Jesús asocia la palabra velar con la idea más clara y más concreta de estén atentos porque en algún lugar se les va a colar el enemigo y otra vez, cocodrilo que se duerme es cartera y esto lo podríamos decir de otra manera, cristiano que se duerme es invadido por la cizaña. ¿Está claro esto? Déjenme avanzar un poquito más y vamos a ir al tema de los por qué. En el medio de la historia esta, ¿ves? ¿Por qué en un lugar donde hay muy buena semilla plantada, viene y sucede esto? Si se plantó buena semilla, ¿por qué pasó lo que pasó? Jesús no le da mucha trascendencia. Pero los hombres nos colgamos permanentemente de los por qué. Y preguntamos por qué de todo. ¿Sí? Se enfermó alguien de lo que fuere, de COVID, de los juanetes, de los ojos, de caspa, de lo que fuere. ¿Y qué pensamos? ¿Por qué? ¿Y por qué a esta persona? Yo le voy a dar vuelta a la pregunta. ¿Y por qué no? ¿Por qué no a este y por qué al otro sí? Porque el diablo está sembrando por todos lados porquería. Entonces de acá déjenme hacer un segundo paréntesis en relación a estos por qué. Creo que frente a los porqués que se los planteamos a Dios, nos estamos olvidando de algunas cosas interesantes que yo les quiero recordar. Creo que nos olvidamos que somos parte de un mundo caído. Desde Adán para acá. ¿Está claro esto? Un mundo caído es un mundo donde el pecado está instalado. Y la cizaña, si no la meten en mi campo, la meten desde el campo de al lado
y las semillitas estas vuelan y terminan cayendo finalmente en mi campo y termino finalmente ligando algo de cizaña de una o de otra forma también. Pero olvidamos algunas cosas más. Olvidamos las consecuencias de este mundo caído más allá de las luces del supuesto progreso. Conocí Maswich más o menos en el año 88, 87. No sé cuántos estaban acá en Maswich en esa época, ¿no? Muchos de lo mejor se han venido después. Tenías 4 años vos, mamá mía. Qué grandes que estamos. Bueno, yo estaba trabajando con gente de Escobar, con un cementerio parque que hay en Escobar, y entonces justamente tratando de encontrar la mejor forma de los accesos a Escobar, que después se hizo un puente en el medio y que va por otro lado y toda la historia, pero eso hace 10 años. En el 87 me metí a Maswich, y Maswich era un pueblo chico, bastante chiquito en esa época. No tenía demasiadas cosas, no tenía demasiado movimiento, no tenía demasiadas cuestiones. ¿Cuál es la idea en este sentido? El supuesto progreso que nosotros vemos nos deslumbra. Vemos casas nuevas, vemos las calles mejoradas, vemos las iluminaciones de las calles de LEDs y vamos viendo cosas así y nos vamos comiendo la idea de que está todo espectacular. ¡Qué bien que está todo! ¿Sí? ¿Es verdad? Esto es como cuando vamos a ver una casa y está toda recién pintada. ¿Es la mejor forma? Me enseñó un arquitecto que las casas hay que olerlas. Si vos entras a una casa y empezás a oler, si tenés buen olfato, ¿no? Y si no tenés COVID, empezá a olerla, porque ahí empezás a pescar. Olor a humedad, olor a cloacas, olor a desagües malos en la cocina, entonces olor a grasa, olor. Ahora, no hemos tomado esa idea y esa dimensión. Está toda pintadita, reluciente, pero cuando empezamos a oler, empezamos a descubrir que detrás de lo que aparentemente es progreso, es espectacular, hay cizañas instaladas. Y hay muchísimas plantas de cizañas instaladas. Y quiero contarte algunas de estas plantitas de cizañas. En este viaje, algunas de las canciones estaban hablando, si las entendíamos bien, con la idea de la eternidad de esta mañana. Y estaban hablando de que vamos a estar bárbaros cuando estemos definitivamente en la eternidad, cuando estemos definitivamente con el Señor. Entonces ahora estamos en un proceso de un viaje. Estamos en un viaje, en una transición. Perdón que me enredo con esto. Estamos en un viaje, en una transición. El tema es qué estamos viendo en ese viaje. Y en este viaje, ¿sabés qué? Vamos a pasar por muchas estaciones duras. Vamos a pasar por muchas estaciones complejas. Miles y miles de cizañas sembradas por cualquier lugar por el enemigo. En tu campo o en cualquiera de los campos donde tenés que caminar y pasar. Hasta acá nos entendemos. Entonces quiero mencionarte algunas. Una de las grandes cizañas es la alteración completa de la naturaleza que deviene en catástrofes naturales. Hace 2 semanas acá en Buenos Aires teníamos 40 y algo de grados, no me acuerdo, 42, 43 grados, ¿sí? Yo estoy relacionado con gente de Ushuaia. En Ushuaia estaba nevando con menos 2 grados. Eso es catástrofe natural. Y así es una de las cizañas instaladas. ¿Cómo la hemos instalado? 50.000 formas. ¿Sí? 50.000 formas distintas. Ataques a la familia. ¿Cuántas familias no han sido atacadas? De una o de otra manera,
por la economía, por los hijos, por la enfermedad, por la infidelidad, por cuántas cosas las familias están siendo atacadas. Y cuanto más sólida es una familia, más atacada todavía. Ataques a la moral, a la ética y a los valores. ¿Quieren plantitas de cizaña? Tengo más, ¿eh? Les voy a contar un montón más de plantitas de estas de cizaña que están instaladas, están metidas y las raíces están por abajo muy enredadas. Ataques a la palabra de Dios como autoridad. ¿Cuánta gente se mofa y se ríe de la palabra de Dios, de la Biblia, como autoridad? ¿Sí? Algunas otras plantitas más sutiles, pero más comunes incluso. Desórdenes psicológicos, trastorno de ansiedad, trastorno de pánico, TOC, fobias, depresión, trastorno bipolar, trastornos de estados de ánimo, de alimentación, bulimia, anorexia, trastorno de estrés. ¿Quién no tiene una de esas plantitas cerca? Eso es cizaña. Eso es parte de lo que el diablo está sembrando permanentemente entre nosotros. Violencia. Ya hablamos de los noticieros. Pero hay violencia que no sale en los noticieros. Hay violencia en el trato, en las relaciones. Uno va manejando. Verbal. Sí. Violencia verbal en la forma de hablar. Violencia en la forma de dirigirse a las personas. Un ejemplo simple puedo contar desde la docencia. No sé si hay docentes acá. Pero antes el docente profesor era señor profesor o profesor. La maestra era señorita maestra. Y hoy, che, en el mejor de los casos, ¿no? Che, señor. Che, profe. Y con una actitud y con un desapego realmente muy complicado. Eso es violencia verbal. Y la violencia verbal se exacerba cada vez más. Plantitas de cizañas. Pandemias, endemias. Estamos salpicados por todos lados. Estos son más plantitas. A veces hacemos como que el COVID es una super planta. Es una más de todas las que les estoy mencionando. Y quiero ir a una que es muy complicada, pero no voy a dejar de mencionarla por eso. Colectivos cargados de ideologías que van en contra de las enseñanzas del reino. Sin entrar en los detalles, pero saben de qué estamos hablando, ¿no? Colectivos de esto, colectivos de lo otro, colectivos de lo de más allá, en contra de las enseñanzas del reino. Creo que nadie tiene Isaías 5, ¿no? ¿O alguien tiene por ahí Isaías entre las lecturas? ¿Sí? Parate y leerlo muy fuerte, por favor. Qué mal les va a ir a ustedes. Dicen que lo malo es bueno y que las tinieblas son luz. También dicen que lo amargo es dulce. Qué mal les va a ir a ustedes. Se creen muy sabios y muy inteligentes. Qué mal les va a ir a ustedes. Para beber vino y mezclar licores son unos campeones. Pero en realidad son todos unos corruptos. Por dinero dejan en libertad al culpable y no respetan los derechos del inocente. Habría que decir, ampliaremos, ¿no? Parece una noticia de último momento. Casi recién. Esto es Isaías. Está escrito 2750 años antes de hoy. Me da escalofrío, realmente me pone piel de gallina entender que esto es así. Y qué mal les va a ir, pero sin embargo, cientos de miles de personas son parte de esos colectivos. Aunque están advertidos por la palabra, qué mal les va a ir a ustedes. 2 o 3 cositas más. Destrucción. Destrucción es degeneración no solo moral, es degeneración física, psicológica, espiritual,
que deviene de las múltiples enfermedades que padecemos. ¿Qué es una degeneración? A nosotros la palabra degenerado es como un insulto, ¿sí? Ese es un degenerado. Realmente la palabra degenerado es haber salido de su génesis. Fue creado para hacer algo y ha salido de eso. Justamente nosotros sufrimos degeneraciones por todas estas plantitas de cizañas que hay por todos lados, que van no solo en lo moral, van en lo físico, en lo psicológico, en lo espiritual, y justamente, lo repito, devienen en muchísimas de las patologías, de las enfermedades, de las situaciones que hoy estamos viviendo. ¿Cómo hacemos para pasar todas estas estaciones y llegar hasta la eternidad? Acá tenemos dos alternativas. Hay una tendencia que es exitista. Esta estación yo no la quiero y la voy a saltar y la voy a pasar por arriba, ¿sí? Y justamente en función de eso buscamos sacar el dolor y el sufrimiento de nuestras vidas. De hecho, hay un grupo pseudo religioso que se llama ¿cómo? Pare de sufrir. ¿Quién no le gusta esa frase? Yo trabajo en marketing. Es la frase mejor inventada desde el marketing que he visto. Pare de sufrir. Es música espectacular a los oídos de cualquiera. Buenísimo. Ahora, la Biblia no enseña eso. La Biblia nos enseña a los creyentes algunas cosas muy interesantes. ¿Alguien tiene Juan 16:33? Parate y léelo fuerte, por favor. Jesús habla claramente del tema. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Primera referencia de Jesús, que dijo que en el mundo que van a saltar todos los obstáculos y de ahí van a llegar a la eternidad. ¿Qué dijo el pasaje? Dicho en términos muy porteños, Jesús está diciendo, bancátela, hermano. Es parte de pasar estas estaciones, pero y ahora vamos a ir a otras más, ¿sí? Confíen no en la aflicción donde está, confía en la victoria final. Ese es el tema. Y por eso las canciones del comienzo, yo decía, están todas alineadas con lo que vamos a charlar. Hablaban de la gloria, hablaban de la eternidad, hablaban de ese triunfo maravilloso que tenemos en el Señor. Pero a estas palabras de Jesús, Pedro le amplía un poquito el concepto. Y lea, ¿alguien tiene Primera de Pedro? O no, ese creo que me lo dejé yo. Primera de Pedro 3, para los que quieran guardarlo, pero lo van a tener acá. 1 Pedro 1, 3 al 8. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, escuchen, mediante la resurrección de Jesucristo, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Acá viene el primer principio. ¿Cuál es? Sí, pero para la esperanza que es la eternidad. La eternidad. Y eso es lo que nos hace vivir acá diferentes. Si yo tengo solucionado la eternidad, ahora voy a vivir tranquilo. Ahora voy a vivir en paz. No importa la estación difícil o dura que me toque. Pero sigue escribiendo Pedro y dice, para que recibamos una herencia. ¿Cuándo se recibe la herencia? Bueno, el hijo pródigo la quiso en el momento, pero ¿cuándo se recibe normalmente una herencia? Al final, ¿sí? Para que recibas una herencia incorruptible, no se echa a perder, no tiene cizaña, no tiene nada, es la mejor de esas herencias, incontaminada, imperecedera. Esa es la herencia que viene después. ¿Esta herencia les está reservada acá? No. ¿Qué dice Pedro? En los cielos. A ustedes, por medio de la fe, son protegidos por el poder de Dios.
Somos protegidos para llegar a esa herencia. Somos protegidos aunque pasemos y estemos en las pruebas. ¿Entendemos esto? Es lo que no entendemos a veces como cristianos. Como cristianos a veces queremos que Dios nos saque todo y nos haga saltar, como esos juegos que vemos a veces en la tele, que saltan de un lugar a otro, casi mágicamente y demás. No es así. Dios nos protege para que lleguemos a disfrutar de la eternidad. Pero dice un poquito más, ¿sí? Para que alcancen la salvación. Lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. ¿Se acuerdan lo que leímos del trigo y la cizaña, no? ¿Para cuándo viene? Para el final, en ese momento. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios con nosotros, según las palabras de Pedro? Nos está cuidando hasta el momento final. ¿Hay cizaña al lado? Sí. ¿La podemos arrancar? No. Tenemos que aprender a ser preservados por Dios para llegar al momento final. Esto causa gran alegría. Las canciones que cantamos hoy hablaban de la alegría en el Señor. Y justamente causa gran alegría que saber que el Señor me cuida para que yo llegue a la eternidad. Me cuida no es que me aísla, no es que me corta todas las cizañas que están alrededor, no es que saca una ametralladora y baja a todos los infieles que hay al lado. Y Pedro sigue diciendo, aun cuando sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas o aflicciones. ¿Más claro? ¿Te lo tengo que explicar? Este estilo a veces nos confunde un poquitito. Si sentís que la meta de tu fe es curarte o la meta de tu fe es saltar una estación, si la meta de tu fe es solucionar un problema económico, si la meta de tu fe es solucionar un problema de laburo, qué mirada corta. Perdón, pero qué mirada corta. Porque dice el pasaje que tu fe tiene que ver con la salvación. El versículo 9, ¿sí? O el final del 8 y el 9, y se alegrarán con gozo inefable, glorioso, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación eterna. Y ahí es donde estamos alegres, y ahí es donde estamos felices, y ahí es donde estamos disfrutando de la vida. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos alcanzando lo más maravilloso. Si sentís que la meta de tu fe es la salvación, cualquier otra estación de la vida será más llevadera y se acaban los por qué. No tenés más que preguntar por qué. Es una estación más. Sé que estoy protegido, la paso y sigo. Y ahí no hay nada más que preocuparse. Pero quiero, antes de terminar, hacer un tercer paréntesis. Porque relacionado con esto, la enseñanza de Jesús dice, fue el enemigo, y no habla más. Y de alguna forma no lo dice expresamente, pero está diciendo, sigamos con el cultivo, ¿hasta cuándo? Hasta el final. ¿Sí? Eso es lo que dice el relato. Sigan con el cultivo hasta que llegue el tiempo de la cosecha. Y acá quiero hacer un paréntesis, porque posiblemente, y vuelvo mezclado con el tema anterior, a nuestro estilo de oración. Y acá me meto en un tema complicado, porque posiblemente nuestro estilo de oración muchas veces es blandir una cantidad de espadas contra múltiples males de este mundo, ¿sí? Y eso muchas veces nos pone soberbios, porque nos agrandamos creyendo que tenemos la espada de He-Man o de superpoderoso, nos pone pseudopoderosos y nos aleja de un lugar donde Dios quiere que estemos. Y yo les quiero poner algunas de las cosas donde Dios quiere que estemos.
Cuando nos ponemos en una actitud súper poderosa de nuestras oraciones, nos salimos de estas otras actitudes. ¿Para qué sucede? En vez de preguntarle a Dios ¿por qué?, le pregunto a Dios ¿para qué sucede? ¿Para qué me está pasando esto? Eso es fundamental y es buenísimo que se lo preguntemos. ¿Cuál es el paso siguiente que debo transitar mañana, en el aquí y en el ahora? Mi esposa tiene una costumbre, ustedes saben que las computadoras, las impresoras y todas son medio, no sé, neuropáticas, medio flemáticas. Cuando uno tiene una urgencia, ¡plum!, se palman. Y yo por ahí me pego un gritito, sí, justo ahora, que quería imprimir tal cosa. Cuando estaba imprimiendo estos papelitos, se me palmó la impresora. Y mi esposa al toque me dice, ¿oraste? Entonces un día nos pusimos a charlar. Le digo, ¿oro para qué? ¿Para que me arregle la computadora o para que Dios me dé paciencia? Posiblemente son dos cosas diferentes. Porque si Dios hace así y me arregla la computadora en un segundo, que lo puede hacer, mi paciencia no aprende. Y lo que tengo que aprender no es a que se solucione el problema. Tengo que aprender a ser paciente y a confiar. Nosotros funcionamos al revés. Funcionamos sobre las soluciones. Algunas cositas más. Permanente gratitud por la salvación eterna regalada. Andás por la calle, gracias Dios porque soy salvo. Gracias Dios por... ¿Lo tenés todo el día en la cabeza? Y no. Nos sinceramos, ¿no? No. Veo algunas cabezas que me acompañan, menos mal. Hay algunos sinceros. No, creo que nos cuesta a veces sincerarnos y sincerarnos frente a los demás. No es la gratitud uno de los principales temas. Mi viejo era un tipo que hablaba muy poquito, muy simple, una persona muy sencilla en cuanto a educación y formalidad, pero no me puedo olvidar de sus oraciones, no me puedo olvidar. Y él empezaba permanentemente sus oraciones agradeciendo. En su estilo, hablaba medio español, medio italiano, medio brasilero, en una mezcla su forma de hablar. En su estilo no paraba de empezar sus oraciones agradeciendo. Me marcó. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que tuve alrededor en esa etapa formativa no oraba de esa manera. Oraba pidiendo. Y te pido, y bueno, ni pensar en los reclamos y otras dimensiones todavía más fuertes. Pero quiero ir un poquito más, porque me quiero meter un poquitito en la dimensión de la oración del Padre Nuestro. Permanente búsqueda de venga tu reino, sea hecha tu voluntad. ¿Le pedís a Dios todos los días que venga tu reino ahora? No, pará, soy joven. Pibes, acá el departamento juvenil dice, no, déjame un toque más. Sí, me encanta lo del reino, pero todavía no. Déjame un poquito más, déjame disfrutar. Acabamos de ser papá, déjanos un toque más, Señor. Quiero disfrutar la bebé. Venga tu reino. El Señor lo enseñó. Y encima, junto, el combo, que se haga tu voluntad. ¿Cómo? Como en el cielo, así también en la tierra. No es esa la oración nuestra. Nuestra oración es sacame los problemas, limpiame el camino, déjame todo listo para que yo pueda caminar sin complicarme, sin pisar cizaña, sin tener que estar pateando la cizaña para un lado y para otro. 3 pasajes cortitos que creo que los tienen por ahí. Romanos 8:18, ¿lo tiene alguien por ahí? Léelo fuerte, por favor. Si los comparamos, no son nada si los comparamos con la... Es decir, está diciendo que es obvio que pasemos sufrimiento. Y los sufrimientos que pasamos no son nada comparados con la vida gloriosa. 2 Corintios 4, 16 al 18. ¿Alguien lo tiene por ahí?
No, ese me lo dejé yo entonces. ¿Lo tenés vos? Dale, fuerte por favor. 16 al 18. ¿Qué más agregar a esto? Impresionante. Pero, ¿qué hacemos? Nos levantamos, ¿a dónde vamos? Al baño. ¿Dónde nos miramos? Miren, hagamos un paréntesis chiquito, les cuento un cuento. Yo que me miro al espejo para peinarme, había un señor que tenía 5 pelos. Lo conocen el cuento, ¿no? 5 pelos. Y se levanta y va al baño y se mira. ¿Cómo me peino hoy? Ya sé, dicen, 2 para acá, 2 para acá y 1 para atrás. Pum, pum, los ordena, se los pega con gomina y se va. Se levanta el otro día, lo primero que hace es verse en el espejo. Me quedan 4 pelos. ¿Cómo me peino hoy? Ya sé, 2 para acá, 2 para allá y se va contento. Siguiente día le quedan 3 pelos. Dice, ¿cómo arreglo? 1 para acá, 1 para allá, otro para atrás. Siguiente día, 2 pelos. 1 para acá, otro para allá. Y llega el siguiente día, le queda 1 solo pelo. Y el tipo empieza, ¿y ahora? ¿Y qué hago? Y se miraba en el espejo desesperado. A lo último, resignado, dice, hoy me voy despeinado, dice. Si pudiésemos tomar la vida de esa manera, el espejo no sería un enemigo. Pero yo creo que el espejo es uno de los grandes enemigos. De hombres y mujeres, de lo que sea. Si nos vemos los panes que nos comimos en la cuarentena, si nos vemos los pelos que se nos cayeron, o los pelos que se nos llenaron de cana, o lo que fuere. Pero ese espejo es solo un pedacito de lo que nos refleja la realidad de todos los días. Este pasaje nos está diciendo, lo de afuera, ¿qué? No le des importancia. Lo de afuera es normal que se desgaste. Miren, ustedes tienen 30, 40, algunos tienen menos, ya sé, por acá, pero algunos tienen 30, 40, yo tengo casi 70. Voy a cumplir 70 ahora en marzo. ¿Cuántos autos de 70 años ven por la calle andando? ¿Cuántos de 50 años ven por la calle andando? Me meto en el promedio de ustedes, 40 y algo. ¿Cuántos años de 40 y algo ven en la calle andando? Y si los ven, ¿cómo andan? Destartalados, destruidos. Si estás con esta dinámica, con esta fuerza, es porque Dios te da esta capacidad de que lo de afuera no importe y lo de adentro sea lo que realmente se sostiene. Y terminamos con estas palabras de Santiago, pensando en este tema. ¿Qué dice Santiago 4, 2 y 3? ¿Quién lo tiene? Son tan envidiosos que quisieron tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir, son capaces de hasta pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen por qué no se lo piden a Dios. Y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Listo. No hay explicaciones para esto. Fíjate cómo orás. Pero repaso un par de minutitos lo que tiene que ver con la oración, porque la oración que enseñó Jesús, los discípulos estaban desesperados con este tema, venían de la tradición judía y le dicen a Jesús, Señor, ¿cómo tenemos que orar? Enséñanos a orar de otra manera, porque no entendemos bien cómo es este tema. Y Jesús antes le dice, miren, no se hagan mucho problema. Si leen Mateo 5 lo pueden descubrir ahí. Dice, no se hagan mucho problema, porque Dios ya sabe qué necesidades tienen. O sea, cuando vos te haces esa larga lista para orar y pedirle a Dios, dice, no se hagan mucho problema, porque Dios ya sabe de qué tenés necesidad. Y fíjense cómo sigue el Padre Nuestro.
empieza en primer lugar diciendo, quiero poner a Dios en el lugar que corresponde. Así empezaron las canciones de hoy. Dios en el lugar que corresponde, alabado, glorificado, reconocido. Esa es la parte más importante de la oración y por donde empieza la oración. Después, como decíamos recién, que venga tu reino y esperar tu voluntad. No le decimos cómo tiene que actuar Dios. Le decimos que venga tu reino y que se haga tu voluntad. El único pedido personal que tiene la oración que Jesús enseñó, ¿cuál es? Danos el pan nuestro de cada día. Y no dice que nos des las super vacaciones, los pasajes con crédito para poder viajar. No nos dice eso, nos dice, danos el sustento diario, lo que necesitamos para cada día hoy, ni siquiera para mañana, para cada día. Y termina la oración, o el modelo de oración, hablando de perdón. Y perdón para todos lados. Y perdonanos vos a nosotros, Dios, así como nosotros perdonamos. ¡Wow! ¡Qué presión! Menos mal que Dios no nos perdona de esa manera. Menos mal. Pero ese es el pedido y ese es el modelo de oración. Porque eso es una oración con compromiso. Yo le estoy diciendo, perdóname, yo estoy dispuesto a ejercer un modelo de oración. De perdón. Esto cambia la cosa. Y esto cambia la dimensión de una vida en donde tenemos trigo y suponemos que todos nosotros somos trigo y estamos rodeados de cizaña por todos lados. Y ahora una última cosa nos queda, que es esperar la cosecha. Hay una canción, creo que de Rescate, ¿no?, que se llama La cosecha. Después buscarla en YouTube. Y dice, alza tus ojos y mirá, la cosecha está lista. Ahora, yo quiero que pienses en eso, porque esa canción es muy linda, muy power, muy potente. Pero yo lo que estoy pensando es que hay cizaña y hay otra cizaña. ¿Y qué va a pasar con esa cizaña? ¿Se va al infierno? Porque hay cizaña que son cosas, actos, situaciones, pero hay cizaña que son personas que pueden ser redimidas por la gracia de Dios, que está siempre dispuesta a perdonar y hacer lo malo y transformarlo en cosas buenas. Termino pensando en 3 cositas sencillas y acá terminamos. Este camino que vamos a transitar en estos campos complicados con la cizaña, nos llaman y nos prenden algunos alertas. Primero, nuestro estilo de cristianismo. Nuestro estilo de cristianismo debe ser un cristianismo sólido, potente, muy enraizado, muy bien cimentado, que haga que nuestra espiga sea lo suficientemente fuerte que ninguna cizaña la pueda ni ahogar ni la pueda destruir. La segunda cosa es cuidado con los pseudomodelos cristianos. Somos, creo que, fanáticos de seguir modelos. De hecho, de eso se tratan las redes sociales, ¿no? Mirá tal cosa y poneme un like. Y si me pusieron un like, ¡wow! Me pusieron un like. Y un dedito así. Estamos buscando modelos permanentemente. A veces esos modelos los buscamos en la fe. Y seguimos a una persona. Seguimos a un pastor, seguimos a un líder, seguimos a un predicador, seguimos a un grupo que canta. Y eso realmente no es lo que Dios nos enseña. Nos estamos equivocando feo, porque muchas de esas personas justamente están enredados entre la cizaña. Y no sabemos, me voy a tomar una expresión, no sabemos exactamente si son trigo limpio o no. Vos no lo conocés. La revelación esa te la va a dar el Espíritu, pero no porque estás en contacto con la persona, sino porque estás en contacto con el Espíritu.
Y termino pensando en la instrucción. La única forma que esto logra funcionar es cuando, por eso lo dije recién y lo vuelvo a repetir, me encantó que estén haciendo un curso sobre doctrina, sobre elementos esenciales de creencia y de fe en la Iglesia. La tercera cosa que es fundamental es que sepamos qué creemos y sepamos por qué y cómo lo creemos. Y que empecemos desde los niños. Y algunos de ustedes dicen, no, pero yo ya no tengo niños, tengo adolescentes. Con más atención todavía con los adolescentes. Pero los pibes no quieren. No importa. Marca igual los valores del reino. Porque ellos lo van a aprender de una o de otra manera. Los van a aprender desde un lugar o desde otro. Proverbios dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. La instrucción es parte del cuidado de estas espigas que debemos tener. Bueno, aquí llegamos. Ojo con la cizaña. Estamos en un mundo lleno de cizaña y la cizaña no se va a ir hasta que llegue la cosecha. Que venga el Señor con sus ángeles a cortar las espigas. Lo interesante es que te mantengas paradito como espiga haciendo lo que tenés que hacer. Espero que el Señor te bendiga. Es una tarea difícil, pero lo más difícil no lo tenés que hacer vos. Lo tiene que hacer tu entrega profunda en las manos del Señor. Otra de las canciones que cantamos hoy hablaba justamente de eso, de que yo no soy, sino es el Señor el que va a obrar con poder. Terminamos orando. Señor, te queremos agradecer por la palabra de Jesús, por estas palabras de Jesús tan profundas, tan esenciales para nuestra vida. Sabemos, Señor, y reconocemos que tenemos que transitar un camino largo hasta llegar a la eternidad. Y te agradecemos porque en estas parábolas y en estas palabras encontramos la esperanza, la fuerza necesaria para transitar todas las estaciones que debamos transitar, tomados de tu mano y con la firmeza y la seguridad que lo más importante y el principal objeto de nuestra fe es la salvación y la eternidad. Gracias, Señor, por darnos eso. Oramos en el nombre de Jesús pidiéndote una bendición especial por esta iglesia, pidiéndote una bendición especial por Andrea, por Gustavo, por esta situación que ellos están pasando. Y pidiéndote por sobre todas las cosas que nos ayudes a correr la cizaña del lugar y seguir preservando esta espiga que pusiste en cada uno de nosotros. Amén y amén.